Por ejemplo, en los videos de YouTube yo veo, no, que Japón es el país más seguro del mundo, que no te roban, que no sé. Hermano, el otro día a un amigo le robaron haciendo Twitch, le robaron el celular, un ponja. Para los japoneses ellos son perfectos, ellos piensan perfecto. Lo que ellos piensan y lo que ellos dicen es así. ¿Te podrías presentar? Hola mi gente, yo me llamo Kenjiro Sengoku, tengo 26 años y mira, ya me eché un año más ya. ¿De dónde sos? Soy de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. A los 2 años me vine a Japón y viví 4 años, estudié aquí ese tiempo. Cosas de la vida, me fui a Bolivia, mi mamá me llevó a Bolivia, me crié mi infancia toda allá, espectacular. La mejor decisión que mi mamá tomó fue sacarme de Japón, porque si no, mi gente hubiese sido un mongolazo igual que los ponjas. ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Y por qué Japón y no otro país? Llevo ya casi 6 años en Japón. ¿Por qué en otro país? Porque soy descendiente y en el momento que yo decidí venirme a Japón fue por problemas de deuda y porque se estaba yendo a la mierda Bolivia. Estaba empezando una explosión del tema de la política. Corrimos al presidente actual en ese entonces y habían bloqueos por todos lados, no había trabajo, me despidieron, me debían como 5 meses de sueldo, los desgraciados de mi trabajo. Entonces yo dije, tengo un montón de deuda, tengo que ayudarle a mi mamá, tengo que darle de comer a mi hija, a mis hermanas, porque mis hermanas eran niñas, no trabajaban. Entonces dije, la única opción es intentar irme a Japón. Y hablé con una persona que estaba trayendo gente descendiente de Bolivia a Japón para trabajar en una fábrica de comida, de Obento ya. Nunca entré en una de esas fábricas, es la porquería más porquería del mundo. Entré a esa fábrica con una deuda gigante, más deudas de las que tenía. Así que así llegué a Japón, mi gente, y me vine supuestamente por 2 años, venía, llevo 6, capaz y me queda vivir aquí, no lo sé, no creo. ¿Hay algo que en este tiempo no te haya gustado? Que digas, por esto no me quedaría, algo que tengas que destacar, alguna experiencia personal. Muchas cosas, creo que la mayoría, o sea, en general Japón. Una de las cosas principales es el tema de los tatuajes. No puedo estar tranquilo, por ejemplo, no puedo entrar a un gimnasio tranquilo mostrando mis tatuajes, me piden taparlo. Hay gimnasios que no me aceptan aunque me los tape, templos a los que no me dejan entrar, piscinas a las que no me dejan entrar, para los que no saben qué piscina, pileta. Y después el tema del trabajo, creo que Japón es un país muy explotador, no en todos lados, cabe recalcar, más que todo en temas de fábrica, cuando no hay un título de por medio en tu vida, y si vos te dejas al principio, cagaste pila porque se te van a montar y cuando acordás estás haciendo 20 horas de zangueo al día, zangueo de horas extra, te estás amaneciendo en el trabajo y de paso no puedes ir ni a tu casa a ver a tus hijos. Así explotador es Japón si te dejas. Los 5 años que llevo aprendí a no dejarme porque al principio era como que yo zangueo, pues, y hacía horas extra para puta, así y cuando acordaba, de 20 horas extra que yo hacía al mes, me sacaban 15 por los impuestos y dije, nah, ¿y para qué trabajo entonces si me van a cobrar todas mis horas extra en impuestos? Y dije, nunca más hago horas extra. Son muy abusivos, creo yo, con las personas que se dejan. He visto gente que golpea a otra gente en el trabajo, los humilla, les grita, los tiran al piso, los patean en el piso, así como que... O sea, así, aunque ustedes no lo crean, porque he visto mucho que la gente sube, no, Japón hermoso, divino, de mentira, Japón es la mierda. No todo, pero bueno. Entonces yo creo que Japón es un país muy atosigante en ese sentido del tema laboral. Si vos no tenés hijos y trabajas solo para vos, no tenés esposa, no tenés casa, posiblemente sí te dé para vivir y ahorrar un poco. Pero vos una vez tenés un hijo y te casaste en Japón, te jodiste la vida. Porque vas a tener que vivir en el trabajo para poder mantener a tu hijo y poder darle una casa. Y se aprovechan de eso, más que todo, se aprovechan de eso. No todos los japoneses, obviamente, hay gente muy buena. Me ha tocado trabajar con japoneses muy buenos. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho. Yo estaba trabajando en ese entonces en Gemba. Gemba es como construcción de casa, demolición y toda esa vaina. Entonces que estábamos trabajando, estábamos vaciando cemento a un piso, para hacer un piso. Y yo moví un aparato que es el que mide la altura del cemento que estamos echando. Cuando acordé vino un Japón y vino gritándome con un palo de casi 20 metros. Me lo frenó aquí en la frente. Y yo lo miré, ni siquiera pestañé. Yo lo miré y me reí y le dije, dame porque te voy a matar, hijo de tu perra madre, si me tocas. Así que dame, por favor, porque así no voy a tener ninguna excusa para no sacarte la mierda delante de todingo. Y empezó a reírse y me quitó el palo de la frente y todo. Y yo le decía, pero dame, pues dame. Y le empecé a gritar, y te voy a matar, hijo de puta. Le decía yo, vení, japonés, hijo de perra. Vámonos afuera de la empresa, pues te vas a ver lo que te voy a hacer. Y se reía, empezó a cuchichear con su amigo. Y ahí acabó el lío, pues, ¿no? Pero yo dije, ay, madre, me toca y yo lo voy a matar. Le digo, eso no me importa ir preso, pero yo lo voy a matar al desgraciado. A raíz de eso, no volvió a pasar nunca ese tipo de cosas en ese lugar. Si venís a trabajar a Japón, en Gemba te va a tocar mucha gente así, porque todos son como que chimpira, yakuzilla, gente que tiene un historial, pues, ¿no? De malandreo en Japón. Entonces, como que todos son... Se creían la gran cosa y venían y te hablaban feo y todo. Y yo soy de muy pocas pulgas, yo no me aguanto nada. Entonces, yo aprendí en Japón a no aguantarme. Antes yo me quedaba callado y decía, ay, ni modo, pues estoy en Japón, son sus reglas. Nah, no se dejen, gente, porque una cosa es que vos vengas a trabajar y una cosa
cosa es que te dejes y sea mongolo. Aquí no hay que dejarse con nadie porque vos estás pagando impuestos. Venís a trabajar como mula igual que ellos. Mereces por lo menos respeto. Y si vos no te das a respetar, cagate pila. A raíz de eso me botaron de la empresa en general, o sea, de todos lados, ya no me recibían en ninguna gemba por el hecho de que yo me terminaba peleando con todo el mundo, bueno, porque todo el mundo venía y creían que podían venir a gritarte, toquetearte como si fuese su muchacho. Y yo, a mí no me toqueteé ni me grité porque yo no soy tu muchacho. Yo estoy haciendo bien mi trabajo. A mí me respetas si vos querés respeto, porque a mí no me importa tu grado, tu puesto, tu chachó, buchó, puchosopochó, lo que mierda sea. A mí no me interesa, yo te voy a sacar la mierda si me toca. Voy como 3 trabajos de lo que me votan. Una fue Gemba, primer trabajo en el que tuve me votaron también porque casi agarro a golpe al jefe, que fue un evento ya. La tercera fue en Autopartes también, que casi, bueno, no me votaron, pero me dijeron que me salga nomás porque faltaba mucho trabajo, entonces terminaba peleándome mucho porque yo faltaba. Pero eso ya se acabó, mi gente, ya soy una persona trabajadora, no falto nunca, a menos que amerite la falta, pues, ¿no? Si vienen a Japón, tengan en consideración eso, respeto ante todo con todas las personas, pues, ¿no? Y si van a venir a trabajar, trabajen como se debe, pero nunca se dejen pisotear ni nunca se dejen humillar porque lastimosamente Japón es un país en el que si ven que pueden, se te montan. Con el tema del trabajo, ¿cómo lo conseguiste? ¿Las pagas son buenas, malas? ¿Qué opinás? El tema de la paga es muy depende tuyo, yo creo, porque Japón no es como que maneja un sueldo mínimo en todo Japón, depende de la región. Por ejemplo, Kanto maneja un sueldo mínimo, otra región maneja otro sueldo mínimo, pero por lo general, casi en todo Japón, el mínimo es 1100 yenes. Si vos aceptás 1100 yenes, sos un boludo, no vivís con 1100 yenes ni cagando. Por más que hagas 200 horas extra al mes, no vivís. Y yo antes ganaba 1100 la hora cuando recién llegué, pero en ese entonces no te descontaban, por ejemplo, de los impuestos de tus horas extra. Entonces tus horas extra eran netamente para vos. Hace poco empezaron como que a quitar tus horas, o sea, como quitarte impuestos de lo que ganás, pero ya excesivamente. Entonces ya no se ve ganancia. Entonces yo recomiendo, si vienen a trabajar, que no acepten menos de 1300 para abajo. O sea, si aceptan 1300 para abajo, cagaron pila, no viven. O sea, van a vivir para pagar solo sus impuestos, para pagar tu departamento, para pagar tu comida, y ahí se jodió todo. No te alcanza para más nada, menos que trabajes de más cosas. Entonces yo por lo general, el trabajo que yo he conseguido, lo he conseguido por recomendación o yendo a buscar el trabajo. Bueno, obviamente no tengo un título, pero me defiendo en el japonés, se podría decir. Entonces como que voy y digo, oye, ¿tenés trabajo? Digamos, ¿no? Hijo de perra. Entonces me dicen, sí, ya, ¿de qué quieres trabajar? Y tal, me muestran el sector. Y más que todo eso, pues, ¿no? Conversar el tema de cuánto querés ganar, cuánto es lo que tenés pensado. Y ellos ponen también como que lo que quieren pagar, pues, ¿no? Y si coincide entre ambas cosas, pues ya se hace el trato. Pero por lo general aquí en Japón es muy fácil conseguir trabajo sin hablar el idioma como tal, o sea, al 100%. Entras a Facebook y pones trabajo en Tokio, trabajo en Kanagawa, trabajo ahí. Mira, te aparecen por todos lados y aparecen los brasileros. No precisa japonês, só precisa ser japonês, só português, só espanhol. A gente vai ajudar com a mudança, vai ajudar tudo. Entonces, no necesitas japonés. Pero si vas a trabajar en fábrica, cabe recalcar. Y fábrica no recomiendo. Lastimosamente yo estoy en una fábrica porque me tocó volver a esa mierda. Pero si vienen a Japón, no trabajen en fábrica nunca. No entren a ningún tipo de fábrica. Son un asco todos ahí. Hasta los mismos latinos son una mierda. Les encanta el chisme, les encanta picarte, les encanta inventarse cuentos. Son muy idolatradores de Japón, que si vos decís, odio Japón, que no sé qué, y te llenan de mierda. Y yo, cállate. Intenten aprender otro idioma. Si pueden sacar un título de que saben un idioma perfecto, tipo como inglés, el N1 y toda esa vaina, intenten sacarlo porque aquí es bastante fácil encontrar trabajo para enseñar inglés o incluso español. Tengo una amiga que enseña español aquí, pero obviamente sabe japonés perfecto, pues, ¿no? Si no saben el japonés, por lo menos el inglés perfecto y pueden llegar a trabajar de profesores. Pues si quieren venir con un título, tienen que ver si su título es válido en Japón. En Bolivia no, lastimosamente, ningún título de Bolivia creo que es válido en Japón, a menos que te vengas a estudiar japonés primero. Con respecto a casarte, ¿buscarías casarte con una japonesa o preferís alguna latina? Gustos personales. Ni cagando me caso con una japonesa. Cagate porque toda tu plata se la va a tener que dar a la ponja. Para que ella administre, para que... Y obviamente no está mal. Obviamente es como que el rol de la antigüedad, pues, ¿no? El hombre trabaja para mantener a su familia y la mujer como que hace las finanzas como debería de ser. No sé si así debe de ser. Yo no. Mi plata es mi plata. Trabajo para mí, no para nadie más. La verdad no me casaría, no tengo pensado casarme. Ni me gustan las japonesas siquiera. No son mi estilo. Es que en temas de relación es complicado porque yo soy complicado. Entonces yo tengo una manera de pensar y los japoneses tienen otra. Si vos no tenés como que la mente abierta a recibir nueva información, nuevas culturas, nueva manera de pensar, van a chocar mucho. Yo siempre
siempre estoy abierto a recibir nueva información, a conocer nuevas culturas, nueva manera de pensar, pero los japoneses por lo general no. Para los japoneses ellos son perfectos, ellos piensan perfecto, lo que ellos piensan y lo que ellos dicen es así, entonces es muy complicado convivir. Pero como amigos, en borrachera, puta, son la joda los cambas. Los tenés alcoholizados y mira, parecen Power Rangers. Cuando están así de transformados no es, parecen una cosa y después cuando se transforman, puta, los propios son, no es así. Sino que aquí son la joda, son alegres, son amigueros, son más extrovertidos, pero vos los ves en la vida, o sea, sin alcohol en el cuerpo y son otro mambo. O sea, no estoy cerrado tampoco a conocer a alguien, sea de Japón, sea de Latinoamérica, pero prefiero evitarlo. Sea latina o sea japonesa, prefiero evitarlo. Las latinas son muy choleras, como decimos en mi país, son muy mujeriegas, les encanta andar de aquí para allá, igual que los hombres, obviamente, cabe recalcar, no me vayan a funar. Las japonesas creo que son muy interesadas. He tenido bastantes citas con japonesas y lo primero que te preguntan es, ¿de qué trabajas? ¿Qué puesto tenés? ¿Tenés carro? ¿Cuánto ganas? ¿Tenés departamento propio? Lo único que te preguntan y es como que, oye, primero pregúntame mi nombre, digamos, no, hija de tu madre. Ahí les doy una recomendación, si van a querer una japonesa, búsquense una japonesa que haya salido de Japón, que haya vivido en el extranjero o hable otro idioma. Esas son las jodas, son las propias. Esas son o hafu, o sea que sean de una nacionalidad con japonesa mezclado, brasilera con japonesa, como para darle ahí. Pero japonesa que no haya salido de Japón, no. Y latina también prefiero evitarlo. Conozco a las latinas, soy latino, entonces como que prefiero europeitas, americanitas. Es mi fuerte. Le gusta lo exótico. A las latinas no le gusta. ¿Qué opinás de la cultura japonesa? ¿Qué cambiarías? ¿Te gusta el estilo de vida japonés? Decís que es explotador como dicen en el extranjero, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que cambiarías? Cabe recalcar, me gusta la cultura japonesa fuera del ámbito laboral. La cultura en el ámbito laboral es una mierda, ya se los dije. Pero de ahí fuera de eso, la verdad que me gusta mucho, son muy respetuosos. Cambiaría el tema el tema social, como que son muy cerrados a ellos, les cuesta hacer mucho amistades, les cuesta expresarse, prefieren como que seguir a la multitud en vez de ser diferente. Por ejemplo, en el grupo amigo hay uno que está en la cabeza, pues no, pongámoslo así. El que está en la cabeza dice, esta botella es negra, todos los que le siguen van a decir, es negra, por no llevar la contraria. Por más que ellos sepan que esta botella es transparente, ¿me entendés? Que es de plástico. Entonces eso no me gusta, como que no son libres. Y tienen la decisión de serlo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no les gusta causar problemas, dicen. Entonces yo creo que cambiaría eso. Entonces el tema de hacer amistad también es muy complicado aquí en Japón para los mismos japoneses, porque, por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela recibí bullying, casi me tiran un batazo en la cabeza porque era gallín, y desde el colegio es como que está bien, yo digo que está bien visto el bullying, porque a la hora de que una persona hace bullying en el colegio, quien tiene que salirse de la escuela es al que le hacen bullying, porque al que hace bullying no lo sacan de la escuela. A ese grado de estupidez estamos en este país, lastimosamente. Vas a ver muchos japoneses solos. A ver, ¿dónde hay uno? Aquí al ladito tenemos uno solito, y hay muchos japoneses así. En los trabajos igual ves muchos japoneses solos. Creo que cambiaría eso. Necesitan hacer más amistades. De hecho, yo tengo un amigo japonés que me dice gracias por ser mi amigo. O sea, nunca en mi vida tuve un amigo y yo, no, mentira, culiao, vení, yo te abrazo. Les gusta hacer amistades, pero les es muy difícil. No sé si sería presión social, qué mierda será. Pues es que son medio atolondrados también estos ponjas. Yo soy muy extrovertido, entonces a mí no me cuesta hacer amistades, pero los ponjas son diferentes. Entonces, creo que le podría trabajar de eso, dándoles tips para hacer amistades. ¿Cómo veías Japón antes de venir? ¿Alguna recomendación para aquellas personas que idealizan Japón? ¿Alguna consecuencia que hayas tenido en la vida cotidiana? Algo que digas, esto no es tan así, esto al final cambió, mis puntos de perspectiva, algo positivo y algo negativo. Yo desde un principio supe cómo era Japón, ya que yo tengo ambas culturas, entonces mi papá, por el lado de mi papá siempre me enseñó la cultura japonesa, y por el lado de mi mamá la cultura latina. Por más que me crié más en Latinoamérica, me sé la cultura japonesa, estuve aquí. Y a comparación de antes, cuando yo era niño, la verdad, muchas cosas no han cambiado. En tema de la cultura, en tema de cómo se comportan, en tema de cómo piensan, no ha cambiado mucho. Por ejemplo, el tema de los tatuajes. Yo sé que están mal vistos los tatuajes, ¿ya? Pero si te están viendo full gaijin, full extranjero, que no hablas ni su idioma, no vas a ser yakuza, loco, ¿me entendés? O sea, no soy yakuza, obviamente no. Entonces, ¿por qué es como que le da ese no quiero sentarme al lado de él, o no quiero hablarle porque me da miedo? No, simplemente viene a otro país.
que no piensa igual que vos, hermano, tranquilízate un poco, ponja, digamos, ¿no? En ese sentido no ha cambiado mucho Japón. Yo les recomiendo que vengan con la mente abierta a recibir nueva información, a conocer una cultura muy nueva y muy diferente a la que tenemos nosotros en Latinoamérica o Europa o América, donde mierda se encuentren, porque es muy diferente y les va a chocar bastante al principio a la hora de venir. Vengan como turistas, vengan como a trabajar, a vivir, va a ser muy chocante, más si vienen a vivir a Japón, porque como en todos lados, el país cuando vos venís de turista te quiere mostrar su mejor cara, pues, ¿no? Todo lo bonito, todo lo bueno, que aquí, que foto allá, que muchos japoneses buena onda, eso es lo que vende. Pero si vos venís a vivir, te vas a chocar con una realidad, pero que vos vas a decir, quiero irme ya, o sea, no quiero estar aquí. Así es Japón. Entonces yo les recomiendo, vengan con la mente abierta de nada es como lo ven en los videos. La mayoría de la gente que hace videos sobre Japón es idealizando. Conste, cabe recalcar, no todo lo que vayan a ver en YouTube o lo que suben los creadores de contenido sobre Japón cuando vienen, no todo es real, gente. Pura mentira o es lo único que ven ellos. ¿Por qué? Porque vienen como turistas, vienen a ver lo mejor de Japón, no vienen a ver el trasfondo que hay dentro del país, lo endeudado que puede estar el país, lo mierda que pueden ser. Todo eso no lo muestra Japón para la gente turista. Entonces, si vos venís a vivir a Japón, no te mires tutoriales de cómo es Japón, qué puedo hacer. No te mires esa huevada. Te van a decir pura mierda. Vení con la mente de que pueden pasar cosas buenas como pueden pasar cosas malas. Por ejemplo, en los videos de YouTube yo veo hoy, no, que Japón es el país más seguro del mundo, que no te roban, que no sé. Hermano, el otro día a un amigo le robaron haciendo Twitch. Le robaron el celular, un ponja. Vengan siempre con la mente abierta de que puede pasar de todo, pueden ver de todo, porque sí, Japón es un país seguro, pero eso no significa que sea 100% seguro, que no tenga su delincuencia como tal o tenga su peligro. Japón es peligroso como cualquier otro país, sino que es peligroso en diferentes grados y de diferente manera puede ser, pues, ¿no? Pero el peligro está siempre, en todos lados. Y la manera de pensar diferente de las personas también te puede chocar mucho, entonces vení con la mente abierta de recibir la información, pues, ¿no? Fue chévere, intenta aprender el idioma, te va a ayudar mucho. Puedes aprender el inglés también, buenísimo, así te puedes quedar en Tokio y no te vas a un pueblo donde hay puro viejo. Esa es mi recomendación, gente, vengan con la mente abierta, aprendan el idioma, inglés, japonés. Ok, muchas gracias, Kenji. No, de nada, vos, mi hermanazo, cualquier información que ustedes deseen saber, le preguntan aquí a este crack, porque yo voy a decir pura cosa mala. De Teto Japón, quiero irme ya.